Buenas tardes. El día de hoy los vamos a exponer acerca de nuestro proyecto que se denomina Análisis de la dinámica de los elementos transponibles LTR retrotransposones presentes en la roya del café y Mireya Bastatrix, el cual está realizado por Paula Andrea Jaimes Buitrón, Mariana Sofía Candamil Cortés, Cristian Felipe Jiménez Barón, René Tavares Soto, Simón Orozco Arias, Romain Guyot, pertenecientes al equipo de Bioinformática e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Manizales. En el contenido podemos visualizar algunos de los ítems que vamos a tocar durante la presentación, los cuales son introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico referencial, metodología, resultados y referencias. Bien, empezando con la introducción, podemos decir que el café es uno de los productos de mayor relevancia a nivel mundial debido al impacto económico que tiene. Aproximadamente 70 países son productores de café, en donde se incluyen Colombia con un porcentaje de producción a nivel mundial entre el 8 y 9% y Brasil con un porcentaje entre el 32 y 34%. Es por esto que existen múltiples investigaciones sobre este producto y sobre todo acerca de las patologías que lo afectan o que pueden tener. Específicamente, una de las enfermedades más comunes es la roya del café, causada por el hongo Emileia bastatrix. Este se ha llegado a conocer como el fitopatógeno caficultor más destructivo, pues ataca las hojas, las ramas y los frutos de café. Una de las características que se ha observado de este hongo es su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones del medio, como por ejemplo al cambio climático. Actualmente existen estudios relacionados con la roya del café, están propuestos por Cenicafé y por investigadores brasileños y estadounidenses, donde se realiza el ensamblaje del genoma de dicho hongo, el cual consiste en el alineamiento de varias subsecuencias de ADN con el fin de obtener la reconstrucción de la secuencia inicial. Asimismo, con el genoma resultante se realiza la anotación, que consiste en dar a conocer los elementos que componen el genoma y su ubicación específica en el mismo, mediante el uso de estrategias de la ciencia denominada bioinformática. Esta rama de la ciencia consiste en implementar herramientas informáticas en los ámbitos de la biología. Gracias a todos esos avances, se pudo concluir que el genoma de la roya del café posee una gran cantidad de elementos transponibles. Se estima que aproximadamente un 80% de su genoma está compuesto por dichos elementos. Estos les otorgan la diversidad del genoma, teniendo repercusión en la adaptación de la especie a diferentes cambios climáticos en su entorno, como lo es el cambio climático. Los elementos transponibles son componentes específicos del genoma que tienen la facilidad de moverse de una ubicación cromosómica a otra. Ese movimiento ocasiona tanto la creación de diversas mutaciones, así como también proporciona versatilidad y plasticidad cuando existe un cambio en el medio en el que se encuentra. Cada clase de elemento transponible se clasifica a su vez en un orden y posteriormente en la superfamilia y familia, donde los elementos transponibles agrupados en familias son elementos que se encuentran estrechamente relacionados por un ancestro en común. Los elementos transponibles clase 1 o retrotransposones son los más abundantes en las especies de plantas, siendo los LTR el orden que mayor cantidad posee. Este presenta una gran contribución al tamaño del genoma y contiene las dos superfamilias más importantes del dominio eucariota, Gypsy y Copia, además de la superfamilia Bell-Pao, la cual contribuye mayormente al genoma de los insectos. Siguiendo con el planteamiento del problema, una de las grandes limitaciones existentes para la producción de café es la roya del cafeto. Esta afecta directamente las hojas y reduce la capacidad fotosintética, impidiendo el desarrollo normal de la planta. Es un hongo altamente resistivo a fungicidas, generando pérdidas grandes en cultivos de café al efectuar una muerte prematura de la planta. Se estima que un nivel mínimo de roya del 11% al 16% en plantaciones de café en Colombia disminuirá la producción de café en ese año aproximadamente 17 arrobas de café pergamino seco. A medida que se da un aumento de la roya, mayor será su impacto en los cultivos y menores eficaces serán los controles químicos para disminuir su crecimiento. Es gracias a diversos estudios llevados a cabo con herramientas bioinformáticas para reconstruir el genoma de Emileia bastatrix que se demuestra que el genoma de esta especie está conformado por un gran porcentaje de elementos transponibles, lo que le proporciona a este hongo características como lo son la resistencia, versatilidad y plasticidad. A pesar de conocer que la mayoría del genoma de la roya está compuesto por elementos transponibles, no existen estudios que profundicen en la clasificación de los mismos y en la influencia de cada uno de estos en el genoma de la especie. Es por esto que en este proyecto se busca responder la pregunta ¿qué impacto tienen los elementos transponibles en la evolución del genoma del hongo Emileia bastatrix mediante el análisis de la dinámica de los elementos transponibles encontrados en este hongo?
Bueno, para esta investigación se plantearon los siguientes objetivos. El general es analizar la dinámica de los elementos transponibles en Emilia Bastatrix mediante el uso de herramientas bioinformáticas, observando la influencia que tienen o que presentan en el genoma de la especie. Los objetivos específicos son, el primero, establecer la identificación y clasificación de los elementos transponibles presentes en Emilia Bastatrix utilizando softwares bioinformáticos. El segundo es realizar la anotación usando el método de homología a partir de la clasificación obtenida. Y el tercero, identificar las dinámicas de los elementos transponibles y su influencia en el genoma de la roya del café. Siguiendo un poco con el referente teórico, tenemos los elementos transponibles. Estos se mueven dentro del genoma, como anteriormente se ha mencionado, causando múltiples mutaciones que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales para la especie. Las variaciones genéticas generadas por los elementos transponibles pueden causar la desencadenación de mecanismos de regulación para prevenir estas mutaciones generadas, causando a su vez un proceso muy importante llamado selección natural, debido a alteraciones en genes como inactivación de regiones codificadoras o reguladoras del gen, mutaciones que cambian la secuencia que codifica una proteína, reordenamiento, entre otros. Sin embargo, estudios han demostrado que los elementos transponibles poseen roles claves como la reorganización del genoma luego de eventos de poliploidización, la promoción de la expresión del gen masculino durante la espermatogénesis tardía, también la participación en reordenamientos como translocaciones, fusiones, entre otros. Bueno, la roya del café causada por el hongo Emilia Bastatrix ha arrasado con miles de cultivos de esta planta alrededor del mundo. Se estima que la roya puede acabar hasta aproximadamente con el 30% del cultivo de café, afectando la producción y la economía de numerosos países. Este es un patógeno difícil de eliminar y por lo tanto es bastante complicado de controlar debido a su alta resistencia y también a la variabilidad que posee, llegando a tener hasta 50 razas. Se estima que el genoma de Emilia Bastatrix es uno de los más grandes en comparación con otros hongos fitopatógenos y se evidenció que aproximadamente el 80% del genoma contiene elementos repetitivos, de los cuales el 43.6% son elementos transponibles. El aumento en el tamaño del genoma puede deberse principalmente a la proliferación y a la transposición de los elementos transponibles presentes en esta especie durante toda la escala evolutiva. Debido al gran porcentaje de elementos transponibles que se encuentran en Emilia Bastatrix, se precisa un estudio el cual los identifique y los clasifique. Actualmente, gracias a la aparición de tecnologías de secuenciación de siguiente generación, se han podido secuenciar genomas como el de Emilia Bastatrix a un menor costo y con una mejor calidad, los cuales facilitan la tarea al momento de utilizar herramientas bioinformáticas. Los softwares que son utilizados en este proyecto son Repeat Modeler, Repeat de Novo, LTR Struct, ECTA y LTR Finder, los cuales funcionaron para la identificación de los elementos transponibles en el genoma de la roya. Posteriormente, para la clasificación de estos elementos transponibles encontrados, se utilizó Impactor, el cual es un software que se encarga del análisis y la clasificación de LTR retrotransposones en genomas grandes. Posteriormente, se realizó la anotación final que se hizo con Repeat Masker, y se realizaron otras actividades dentro de este proyecto que requerían otros softwares, como lo son Bowtie2, el cual detecta regiones específicas dentro del genoma teniendo en cuenta una referencia. Bien, continuando con la metodología, podemos decir que la presente investigación se define como aplicada y tiene un enfoque mixto, pues tiene un punto de vista cualitativo, en donde se realizará una revisión bibliográfica por medio de una selección de fuentes de información y un análisis a su vez de los resultados obtenidos al ejecutar todos los programas planteados. Por otro lado, cuenta con un enfoque cuantitativo, debido a que la anotación del genoma arroja valores porcentuales de cada uno de los linajes que encuentra de los elementos transponibles. Además, podemos decir que el diseño de la investigación es cuasi experimental, pues se trabajan con datos existentes como lo son los ensamblajes y a partir de estos se realiza la etapa de experimentación con el modelo que se elige. La muestra de esta investigación es el ensamblaje o el genoma ensamblado de Emilia Bastatrix y los instrumentos de investigación son formatos tabulares, árboles filogenéticos con el fin de observar la relación existente entre los elementos transponibles de la especie y ya formatos FASTA y FASTQ, que son los formatos como generales de los ensamblajes y de las lecturas de esta especie.
El proyecto consta de 4 etapas. La primera es la obtención de los datos a partir de los ensamblajes realizados por los investigadores anteriormente mencionados. Estos datos hacen referencia a los elementos transponibles que se han identificado en el genoma del hongo. La segunda etapa es el uso de los instrumentos de la recolección de información, siendo estos las librerías de los elementos transponibles identificados que posteriormente servirán para la anotación. En la tercera etapa se lleva a cabo la sistematización de la información encontrada a partir de la anotación realizada con el fin de observar la dinámica de los elementos transponibles. Y por último está la etapa 4, que es la discusión de los diferentes resultados. En esta etapa se concluye si los elementos transponibles tienen o no un impacto en la evolución del hongo y si su dinámica influye en otras variables como lo de la resistencia y variabilidad que posee. Bien. Dentro de esa etapa 3 se consideró necesario comparar los elementos transponibles presentes en Emileia bastatrix con otros hongos también dentro del orden de los puciniales. Así que se observó la presencia de los elementos transponibles en las 23 especies que se pueden observar en la pantalla. Y con esto se podría concluir si los elementos transponibles son o no específicos de cada especie. Asimismo, se realizó el cálculo de los tiempos de inserción de los elementos transponibles a partir del uso de relojes moleculares anteriormente estudiados, los cuales hacen referencia al cambio de una base de nucleótida en cierto tiempo. Dado que cuando un elemento transponible se inserta, sus LTR, los que se encuentran en los extremos, son exactamente iguales, y a medida que el tiempo pasa, estos van acumulando mutaciones debido a que no poseen regiones codificantes. La forma de contar esas variaciones es comparar los dos LTR con el fin de calcular el tiempo de inserción, haciendo uso también del reloj molecular. Bien, y ya continuando con los resultados, podemos decir que a partir de la metodología anterior se obtuvo primero la anotación preliminar que se puede observar en la tabla, en donde se realiza la caracterización por linajes de los elementos transponibles y específicamente de los LTR retrotransposones. En esta tabla se aprecia que varios de los linajes encontrados no coinciden con los reportados con la literatura y son los que en este caso podemos observar que va del linaje 1 hasta el linaje 8. Por lo tanto, se infiere que estos no se han descubierto con anterioridad. Uno de los linajes no reportados, el linaje 6, es el que presenta el porcentaje más alto, notando que es el linaje que mayor contribución tiene al tamaño del genoma de la especie. Por otro lado, se realizó la búsqueda de los elementos transponibles encontrados en otras 23 especies de patógenos del orden puciniales que se encuentran disponibles en línea con el fin de observar si esos elementos son específicos de la roya o si se encuentran relacionados con las especies del orden anteriormente mencionado a la cual pertenece. Se encontró que el porcentaje de esos elementos transponibles en los diferentes genomas no pasó del 20%, afirmando que la mayoría de los elementos transponibles encontrados son específicos de la roya del café, puesto que en estudios relacionados con los patógenos del orden puciniales se ha observado que estos presentan una cantidad de elementos transponibles que varía del 40 al 50%. La gráfica obtenida para el análisis de los tiempos de inserción es la siguiente. Al comienzo de la gráfica se observa que entre 500.000 y 1.000.000 de años se insertaron más elementos transponibles de los linajes que se observan a la derecha, siendo para el linaje 6 un valor predominante, y a medida que se va aumentando este tiempo estimado, se observa una disminución de la inserción de los elementos transponibles, lo que nos brinda una idea de que esos han estado activos recientemente, moviéndose dentro del genoma, creando diferentes cambios en estos que se estudiarán en proyectos previos. Y ya para finalizar, mostramos las referencias en las que se incluyen todos los artículos utilizados y también los softwares que utilizamos para la metodología del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.